Están subiendo los intereses, ¿compro o no compro? En este video hablaremos de cómo afecta el mercado de bienes raíces para inversores pequeños como yo, como tú, ¿cierto? Y cómo podemos sacarle ventaja. Vamos a hablar de las características de lo que está pasando, vamos a hablar de las desventajas de lo que está pasando con la alza de los intereses y lo más importante, de las ventajas del alza de los intereses para nuestro negocio de bienes raíces. Hola, mi nombre es Carlos Davis y en nuestro canal trabajamos herramientas para crear ingresos pasivos en forma segura, con poco dinero y aún sin crédito de los bancos, en cualquier lugar. Trabajamos cómo lograr la paz y la libertad financiera. Entonces vamos a hablar un poco del alza de los intereses. Viene la pandemia y los países empiezan a imprimir dinero para ayudar a la gente. Y hay algunas personas que dicen, es que los políticos imprimieron muchísimo dinero y la deuda se aumentó. Estoy de acuerdo. Pero si yo fuera un político, que no lo soy por fortuna y creo que nunca lo voy a hacer, sería el peor. Pero pensando desde el punto de vista económico, ¿qué hubiera hecho una persona si yo tengo a la mayoría de la gente de mi país siendo presidente o siendo una persona encargada de la economía, que no puede salir a comer, que no puede salir a trabajar y no tiene dinero? A mí me parece que fue indispensable hacer esa impresión de dinero. Si no había dinero, tenía que solucionar ese problema, si no se hubiera formado un problema de orden público peor y un problema de salubridad peor, porque en últimas hubiera sido arrinconar a las personas porque la gente tenía hambre y eso estaba pasando. Entonces realmente hubo muchísimo dinero que se imprimió y eso, por supuesto, se va a ver en inflación. Pero la inflación, que es por sobre oferta de dinero, no solamente viene por eso, por lo menos viene por factor, que es algo que en Estados Unidos, cuando hay mucho dinero, entonces subían la tasa de interés y entonces hacían más caro el dinero, porque en últimas el interés es el costo del dinero. Entonces lo que pasaba es que eso frenaba la inflación. Pero ahorita la única razón o el único elemento que genera la inflación no es el aumento del circulante, así se llama, el dinero circulante. También lo es el aumento de la gasolina, y el aumento de la gasolina no es porque imprimieron dinero, el aumento de la gasolina es por la guerra de Ucrania, por el problema con Rusia, que está generando un desbalance en el mercado del petróleo, y también por las medidas de parar la producción o limitar la producción petrolera por razones ecológicas, que sea bueno, que sea malo, que estemos de acuerdo, que no estemos de acuerdo, es otra cosa, pero esas son razones que están generando una escasez de gasolina. Y como vino la pandemia en la que se bajó el consumo y ahora viene otra vez ya la gente a su vida normal y viene el verano, que es cuando más se consume gasolina, pues entonces eso se sube el precio de la gasolina, y si se sube el precio de la gasolina también se suben los precios de los alimentos, y eso también genera inflación. Pero también genera inflación los problemas de las cadenas de suministros. Entonces todo el problema con China, que China cierra todas sus fábricas o cierra todas sus fronteras, o el problema de los contenedores y el alza de los costos del transporte marítimo por muchísimas razones generadas por la pandemia, ha conllevado a que las líneas de suministro se afecten, luego haya menos productos. Por ejemplo, ahorita recuerdo los materiales de construcción han subido en forma sustancial. ¿Por qué? Porque no hay suministros constantes, y si no hay suministros y la gente necesita materiales para construir, pues los que lo tienen suben el precio. Ese es el mercado. Entonces todos estos elementos conjugados son los que generan la situación y el alza de intereses. Pero volvamos al alza de intereses. ¿Cómo afecta eso los bienes raíces? ¿Cuáles son las desventajas de que suban los intereses? Bueno, la primera desventaja obvia es que no puedo comprar tanta casa, como no puedo calificar para tanto. Porque si yo pido $300,000 y doy el 20%, o sea, $240,000, al 4% me queda una cuota de 1,429. Si es al 6%, que es 2 puntos, y hace 2 meses está en 4% y ahora está en el 6%,
La cuota de 1.429 me sube a 1.722, luego me sube $293, o sea, el 20%. Imagínate si me sube una cuota el 20%, quiere decir, en otras palabras, que yo tendría que pagar 2 cuotas más ahora por la misma casa y el mismo valor de la hipoteca de lo que pagaría hace 2 meses. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que muchas personas no van a calificar para esa propiedad porque no les alcanza el ingreso. Porque acuérdate que hay una regla, los bancos no prestan más de un 30, 35, algunos 40% sobre el nivel de ingresos para deuda. Entonces, si la persona no tiene capacidad de mostrar sus ingresos, un alza de un 20% en la cuota va a sacar a muchas personas de la competencia. Por otro lado, los bancos, como los intereses están subiendo tanto, se ponen más nerviosos. Entonces dicen, no prestemos porque yo voy a prestar a 30 años, ahorita presto al 4%, presto al 5%, pero está subiendo el interés, entonces mejor yo me amarro para restringir. Entonces, si restringo eso, ¿qué es lo que va a pasar? Menos personas van a poder calificar. Entonces yo no voy a poder calificar tan fácil. Por eso hablamos en otro video de las personas que vendieron en el boom por la histeria y ahora están con la plata sin poder comprar porque no califican, o para lo que califican es mucho menos de lo que tenían en el pasado. Entonces, esas son las desventajas principales de esto. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Las ventajas son varias. Primero, si yo soy inversionista, hay menos competencia. En el boom había 50 ofertas por una casa. Ahora ya las casas están durando 15, 20, 30 días en el mercado. ¿Qué significa eso? Que yo puedo hacer ofertas por debajo del precio que pide el vendedor, que yo puedo hacer ofertas creativas, que yo puedo buscar más propiedades, porque tengo más posibilidades, porque hay menos personas que están calificando. Por otro lado, las casas van a dejar de subir tanto. Yo no creo que vayan a bajar. Hay mercados en los que han bajado el 10% y puede que bajen, pero bajan un poquito. Y realmente yo creo que va a ser así. Después vuelve a subir, especialmente en estados donde Florida, como Florida, donde mucha gente está viniendo a vivir aquí. Y hay muchas más personas comprando propiedades de las que hay en el mercado. Entonces eso lleva a que no suban las propiedades. Pero yo creo que en últimas bajan, o sea, no es que vayan a bajar ni va a haber una descolgada, sino que quizás la curva no va a ser tan empinada como venía antes o en algunos lugares, porque también todo esto de los precios depende de los sectores, depende de qué vas a comprar y todo. Pero esa es una ventaja adicional. Para mí como inversionista, los precios no van a subir tanto. Por otro lado, va a ser más difícil vender. ¿Qué significa eso? Como hablábamos, que si la propiedad dura 20, 30 días, para el vendedor es más difícil vender. Luego, si hay personas que tienen urgencia de vender, van a ser mucho más flexibles en las condiciones, como lo mencionábamos anteriormente. Y además, aunque suben los intereses, también suben las rentas, porque para los inversionistas, ¿cómo determinamos el número de una renta? En un número de una renta lo determinamos por el valor de la propiedad y el valor de los intereses. Entonces, si los intereses suben, las rentas suben. Y si yo antes pagaba el 4 y ahora pago el 6, pero tengo un interés fijo por 30 años y yo sé que la renta de hoy me paga ese interés y que el interés va a ser fijo 30 años y la renta va a subir y el precio de la propiedad va a subir, pues no me importa tanto si el interés sube porque yo puedo conseguir buenos negocios. Ahora, que a veces no es tan fácil encontrar buenos negocios, entre más suben las propiedades y más suben los intereses, hay que buscar más, sí, pero piensa entre todos los miles de propiedades que hay a tu lado, no habrá alguna que los números te den, porque siempre hay oportunidades. Entonces este es un momento de educarte, es un momento de mirar tus números, de enfocar como un francotirador tu objetivo, buscando las propiedades que te den rentabilidad y que los números funcionen para ti a largo plazo, porque eso te va a dar libertad financiera. Porque recuerda, tienes todo. Mira, cualquier persona, y yo lo veo día a día, cualquier persona puede construir un portafolio de 1, 2, 3, 10 propiedades a lo largo de 10 años, con los que pueda hacer una diferencia sustancial en su vida financiera, así no tenga papeles, así esté quebrado, así lo que sea. Si tú decides salir de ahí,
y tienes la paciencia, la actitud y la educación para hacerlo, no tengo duda, doy mi cabeza, así ni siquiera sepa quién eres ni te conozca, de que tú puedes hacerlo, porque recuerda, tú tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Oye, te quiero invitar a mi taller virtual. Es increíble lo que tú puedes hacer en un par de días con muchos conferencistas que han logrado resultados, que han empezado peor que tú y que han logrado resultados increíbles. Te daré los detalles de cómo puedes comenzar del desastre financiero para crear tu patrimonio con bienes raíces en forma segura y con muy poco dinero. No te lo pierdas, aquí están los detalles. Es increíble, súper inversión. Te espero.